La estupenda escritora peruana Grecia Cáceres, quien radica en Francia desde hace varios años, estuvo de paso por Lima para presentar su más reciente poemario. Se trata de Yo que siempre estuve aquí, publicado por Borrador Editores. Un interesantísimo poemario que gira en torno a el Perú de fines de los años 60, inicios de los 70, en pleno gobierno militar de Velasco, un poemario que nos entrega una mirada hacia la infancia, hacia la familia y por supuesto hacia la residencial San Felipe, como sale aquí retratada en la portada. Justamente sobre este libro que yo recomiendo, conversé con Grecia y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería La Rebelde. Pueden ubicar la librería en Barranco, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. Si nos quieren seguir también a nosotros, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, la pueden buscar en mi canal buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, les dejo con la entrevista a Grecia Cáceres aquí, en Letra Capital. Hola Grecia, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla a propósito de tu más reciente poemario, Yo que siempre estuve aquí, que ha sido publicado por Borrador Editores en una muy bonita edición además. ¿Cómo estás, Grecia? Muy bien, muy contenta de presentar un poemario. Hacía muchos años que no incursionaba en la poesía y para mí es muy importante publicar novela y siempre publicar ambas cosas, ¿no? Ambos géneros. Quisiera empezar la charla por una curiosidad que siempre tengo respecto al origen de los libros, en este caso de este libro de poesía, en el que uno al leerlo puede, o por lo menos en mi lectura, entender una especie de viaje en el tiempo hacia el pasado, una especie de recuperación de la infancia, ¿no? Pero también incluso de una época, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco cómo va surgiendo este libro, si de repente tenías justamente esa fijación en mente de esta travesía en el tiempo, o fueron apareciendo de repente espontáneamente los poemas y viste que tenían justamente relación con eso. La génesis. Yo justamente de eso estaba pensando hoy día porque es un libro un poco particular realmente, porque es un libro que surgió de su título, en verdad. O sea, yo tuve esa especie de aparición, de revelación del título. Y a raíz de eso, que es también yo que siempre estuve aquí, o sea, el siempre del tiempo, el aquí del lugar y el individuo, ¿no? Bueno, eso lo pienso ahora, ¿no? Es un análisis posterior. Pero la frase me vino y empecé a escribir los poemas de una manera muy regular. Creo que también se ve en el libro, o sea, venía uno tras otro con los recuerdos y sin haber tenido ese plan previo. Yo no dije, bueno, voy a escribir eso a la infancia. Generalmente en mi poesía nunca he asumido un yo así tan a altura de niño, ¿no? Infantil. Es la primera vez que me pasa y vinieron los poemas de manera muy natural, uno tras otro. Después, por supuesto, me puse un poco a repensar la época y a mirar un poco de documentos, pero fue un libro no es espontáneo, porque yo pienso que lo tenía preparándose, como todos los escritores están siempre dándole vueltas a las cosas y en el mundo se actualiza, ¿no? Pero fue un libro muy agradable y que surgió, y a la primera persona que se lo mandé fue mi mamá, justamente, y es uno de los libros que ya he leído en casi sin corregir, ¿no? Y claro, y también de alguna manera tiene una presencia muy fuerte la residencial San Felipe, digamos, ¿no? Claro, la residencial San Felipe para mí y para mis hermanas es el lugar de la infancia, ¿no? El paraíso perdido que es urbano y no campestre, digamos. Y es casi como que encarna toda esa etapa de nuestra primera infancia hasta los 7, 8 años, ¿no? Y a su vez entendíamos que ese lugar era especial porque mi papá había participado con la electrificación del San Felipe, entonces había formado parte de ese proyecto y sentíamos que formabas parte de esta utopía de la vida comunitaria en San Felipe, ¿no? Entonces todo eso se ha ido conversando, viviendo, conversando, volviendo sobre los recuerdos con mis hermanas durante años de años, hasta que he llegado al punto en que surge el libro, ¿no? Claro, porque una de las cosas que pensaba mientras leía los poemas
era que, claro, si bien por un lado hay una especie de eh, búsqueda de la memoria, del pasado, de la infancia, en una mirada muy particular, al mismo tiempo también hay una memoria colectiva, ¿no? Y ahora que hablas de las utopías, pienso que justamente también es una nostalgia de esas utopías de esa época. Sí, hay algo de la infancia perdida, pero también del proyecto nacional perdido, ¿no? Todos estamos en con esta gran preocupación de ver cuál es nuestro proyecto común que nos une, hacia dónde va nuestro país y para mí San Felipe es un momento excepcional, ¿no? En que hubo un proyecto, la Junta de Vivienda, en que se dijo cómo la gente puede vivir junta, cómo hacemos para crear un lugar que sea que proteja y al mismo tiempo enmarque esa vida, ¿no? Y eso se perdió muy rápidamente después, ¿no? Y San Felipe es esencial. Por eso también la carátula, ¿no? Exactamente, con esta fotografía. Que es una foto de Pancho Guerra García, que es un habitante de San Felipe de siempre, ¿no? Se ha quedado ahí viviendo, ¿no? Sí. Hablando también un poco de estos recuerdos de infancia, de la residencial pues también aparece, digamos, elementos importantes como los libros, ¿no? Hay unas menciones a los libros, al papá que lee y de alguna manera la influencia lectora en las hijas, la importancia incluso de Vallejo como un poeta tutelar de alguna manera, ¿no? Sí, claro, la presencia de los libros es también algo natural que está en esta atmósfera de San Felipe, y la veneración por los libros y la adoración por ciertos autores y la lectura de la sobremesa, cosas que marcaron nuestra infancia y que a mí quizás dieron ese primer impulso a una vocación, ¿no? Porque yo sabía que esos objetos, libros, no eran como los otros bibló, los otros adornos de la casa, tenían una trascendencia. Y tenían una importancia también de la educación, ¿no? De la educación, que a través de la educación, nosotros somos una familia de una clase social que a través de la educación ha querido salir, o sea, hacer una especie de ascensión social, ¿no? A través de los estudios. Entonces hay una especie en este ambiente de esta familia, eso, ¿no? No era una cosa dada, era una cosa importante y que nos querían inculcar mucho, ¿no? Y además también está el lado de la sensibilidad hacia el lenguaje, ¿no? Mi papá era muy emotivo cuando leía sus poemas de Vallejo, se ponía así, casi lágrimas en los ojos. Mi mamá también, muy, muy, muy sensible a los poderes del lenguaje. Yo me di cuenta que gracias al lenguaje podía tener ese poder también de influenciar y de que te quieran, ¿no? Yo también sentía que el hecho de interesarme en los libros y de escribir podía también atraer ese amor, ¿no? Esa retribución hacia este trabajo de las palabras, ¿no? Ahora que mencionas esto digamos, de las palabras, pensaba en algo que está en el libro y que de alguna manera cierra el libro, porque, digamos, lo interesante del libro es que empieza con un nacimiento y termina con una especie de, digamos, exilio, ¿no? Y un viaje de no retorno a través del último poema, pero es interesante porque hay una reflexión respecto a la poesía y cómo de alguna manera la poesía, digamos, sí nos permite esa vuelta. Cierto, ese paraíso perdido de la infancia, ¿no? Todo el mundo de cierta manera es expulsado de ese momento. Y en el caso de mi familia fue encarnado por una mudanza, ¿no? Dejamos San Felipe y nos fuimos a Chacarilla, me acuerdo. Entonces para nosotros fue arrancarse de este mundo comunitario en que habían vecinos, el ascensor, un montón de cosas, a vivir en una casa familiar con jardín en el cual ya no había esa vida comunitaria, ¿no? Y yo recuerdo que lo vi muy mal, me dio mucha pena dejar ese espacio. Entonces, volver a recrear esa atmósfera, eso es lo que vivimos. Ahí está la nostalgia, pero no es una nostalgia paseísta, ni solamente que solamente me concierne a mí, ¿no? Es también toda una evocación de esos años 70, cómo lo podía vivir un niño, en cierta manera una crónica, pero poética, ¿no? Y es cierto que la poesía te da esa sensación, ese poder de volver
al pasado, ¿no? Y yo lo he visto con las personas que han leído, de mi familia, que han leído los poemas y que todos han sentido que les evocaba un montón de cosas y como que respiraban nuevamente ese espacio, ¿no? Perdido. Un poco para ir terminando, Grecia, justo tú comentabas al inicio de esta vocación tuya, digamos, de ir a la par entre la narrativa y la poesía, ¿no? ¿Cómo manejas ese desde el punto de vista creativo? ¿Cómo aparecen las ideas que luego van a aparecer en un poema o a través de un relato, ¿no? En verdad yo no lo manejo para nada. Creo que no hay ningún manejo ahí. Es una cosa muy... Como cuando hablé de la novela también decía que la forma era lo que lo que daba casi el fondo, ¿no? Yo hubiera podido quizás escribir una novela sobre los años 70 en Lima, pero no era la forma que le correspondía, que correspondía a mi idea o a mis imágenes mentales o al proyecto de este libro. Tenía que ser la poesía. Era evidente que tenía que ser la poesía, ¿no? Y hay temáticas que se encarnan en la forma de la novela, ¿no? Y bueno, yo creo que hay pasarelas también. Hay maneras de pasar de una cosa a la otra, de manera no tan... Porque nosotros sabemos que los géneros nos sirven mucho para ubicarnos y todo, pero son abstracciones y hay muchas veces que se pasa de uno al otro, sobre todo la novela, que ahora se ha abierto tanto la forma que claro, casi todo es novela y nada es novela, ¿no? Y entonces me encanta poder seguir publicando ambas formas, ¿no? Y sentir que en cierta manera ciertos proyectos se encarnan mejor en lo poético y otros en la novela, ¿no? Son maneras distintas de trabajar también, en efecto. Y este año para mí ha sido un año un poco extraordinario, porque he publicado una novela en mayo y un poemario en septiembre, ¿no? Sí, lo que implica todo un trabajo anterior. También no es que así aparezcan las cosas, pero se ha dado esa concreción en el libro que es tan maravillosa, ¿no? De tener un libro entre las manos. Sí, sí. Y además ambos tienen que ver mucho con la memoria, digamos, ¿no? Que de alguna manera puede unirlos. Exactamente, un poco de la memoria familiar y reestructurada, trabajada, porque como has dicho, a mí me interesa sobrepasar la experiencia mía familiar o de mi infancia para ir a saber qué cosa es nuestro proyecto nacional, cómo estamos viviendo nuestra época como generación también. Nosotros ya somos una generación que ya de una edad tal que ya podemos volver la mirada atrás y entender un poco el proceso y qué hemos hecho nosotros y qué podemos esperar, ¿no? del futuro, ¿no? Aunque no hayamos hecho gran cosa. Exactamente. Bueno, Grecia, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, yo les recomiendo el libro, Yo que siempre estuve aquí, por Borrador Editores, que ya está en librerías. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.